eso beneficia a la salud, ¿ya? Beneficia al medio ambiente. Y en algún caso hay metodologías para esos proyectos ambientales, especialmente metodologías de valoración contingente se llama, donde se pregunta a los que utilizan la zona, a los que viven cerca, ¿no? Y se les pregunta un valor, ¿cuánto darían ustedes por tener limpio ese lugar, digamos, a los que viven por ahí cerca? Mucha gente dice, ya, yo puedo pagar, qué sé yo, 10 pesos, 15 pesos, ¿no ve? Y otra gente dirá, no, yo no pago ni un peso, ¿no? O los que tienen, imagínense, un hotel, un parque de diversiones por ahí, dirán, yo pago más, pues yo puedo pagar 100 pesos, ¿no ve? Entonces, así, hay gente que paga más, hay gente que no quiere pagar. Entonces, esos son los métodos de valoración contingente y se podría medir, digamos, se podría sumar lo que la gente estaría dispuesta a pagar, la disponibilidad a pagar. Entonces, ese podría ser un criterio, pero igual es subjetivo, ¿no? Es subjetivo. Entonces, igual, en ese tipo de proyectos se aplica el análisis costo-eficiencia. Igual se supone que sus beneficios van a ser infinitos y lo único que queda es optimizar los costos, ¿ya? Entonces, en esos casos se utiliza el análisis costo-eficiencia. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, en términos de un proyecto de Adelante. una carretera larga, digamos, de unos 30 kilómetros, ¿eso sería en beneficio de costo-eficiencia o del otro tipo, costo-beneficio? Ya. Vamos a hablar de dos tipos de caminos, ¿ya? Uno, digamos una carretera. Carretera es aquella que va entre dos que se llaman centros poblados. Ya digamos, La Paz Oruro es una carretera, ¿no ve? Y en el área rural hay muchos caminos de acceso, pero muchos caminitos se abren para habilitar áreas de cultivo, ¿no ve? Áreas de cultivo, ¿ya? Entonces, cuando se habla de carreteras, se habla de transporte interurbano entre, digamos, La Paz, Oruro, entre dos ciudades, y se lleva pasajeros y se lleva carga. En ese caso, en ese caso de carreteras, se aplica el análisis costo-beneficio. ¿Por qué hemos dicho? Porque se disminuye los costos de operación vehicular. Y esta disminución de costos es un ahorro. ¿Y quiénes perciben ese ahorro? Los que antes, los conductores que antes pagaban más por el mantenimiento de sus vehículos, otro pagaban más por el consumo de combustible, ¿no ve? Y los pasajeros que antes tardaban más tiempo y ahora tardan menos tiempo. Entonces, todos esos han sentido con la carretera nueva, han sentido un ahorro, ¿ya? Ese ahorro se puede monetizar. Si yo mido el costo de operación vehicular y mido cuánto me costaba antes de hacer el camino y cuánto me va a costar después, pues ese costo no es complicado, ¿ya? Se analiza para los costos de operación vehicular, se analiza el consumo de combustibles, lubricantes, operadores, desgaste de neumáticos, desgaste de repuestos, ¿no? Seguramente han llevado o están llevando la materia de maquinaria y equipo, ¿no ve? Y ahí han debido ver el cálculo de costos de operación vehicular y de la maquinaria de construcción. Han visto volquetas, motos, palas, retroexcavadoras, tractores, de todos esos han calculado su costo de operación vehicular, ¿no ve? Entonces, es precisamente ese costo se hace para los vehículos, ¿no? En las condiciones en que tienes una carretera, digamos, con muchos huecos. ¿Y cómo se calcula eso? En base al IRI. El IRI es el índice de rugosidad internacional y eso mide la sumatoria de las ondulaciones en milímetros
en 1 metro de pavimento, sin carretera, digo, sin proyecto y con proyecto. Sin proyecto, generalmente, un camino ya deteriorado puede estar en 8, 10, 12, 14, 20 milímetros por metro. ¿Ya? Esos 20 milímetros es la sumatoria de todas las ondulaciones que hay en ese metro. En cambio, una carretera nueva, digamos que hoy la estoy estrenando, se espera que tenga un IRI de 2 milímetros por metro, ¿no ve? Entre 2 milímetros y 20 milímetros hay mucha diferencia. Entonces, el costo de operación vehicular para ambos casos es bien diferente. Es mucho más alto para cuando el IRI es 20. Y el costo disminuye, el costo de operación vehicular disminuye para cuando el IRI es rugosidades de IRI se puede monetizar en los costos de operación de los vehículos. ¿Ya? ¿Cuánto costaba antes de hacer el camino y cuánto cuesta ahora? Esa diferencia, ese es el ahorro, ¿ya? Eso pasa en carreteras interurbanas, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo en el área rural caminitos que recorren, parecieran que dan vueltas, ¿no ve? Por todos lados en el caminito. Esos caminos son de acceso a áreas agrícolas, ¿ya? Entonces, para eso sirven esos caminos, o simplemente para unir pequeños poblados, ¿no ve? Entonces, esos caminos sirven principalmente para habilitar áreas de cultivo y también para la extracción o llevar al centro comercial, digamos, toda la producción agrícola, ¿no? Entonces, dice la normativa que para caminos de aperturas de áreas de cultivo hay que aplicar el análisis costo-eficiencia, pero por el incremento de las ventas de los cultivos agrícolas. O sea que el camino rural para producción agrícola es muy similar, la evaluación de ese camino para apertura de área agrícola es muy similar a a la evaluación de un proyecto, digamos, simplemente agrícola, ¿ya? O de riego. Entonces, muy similar. ¿Por qué? Porque sin camino no tiene sentido abrir un nuevo área de riego, ¿no ves? Para sembrar ahí. Pero con camino te habilita muchas más hectáreas, te acerca, y tú ya puedes. En ese caso de caminos rurales, de accesos a zonas de producción agrícola, en esos casos también se puede aplicar el análisis costo-beneficio, pero ya no por ahorros, ¿no ve? Ahora por ventas, por mayores ventas de producción agrícola, ¿no? En las carreteras interurbanas, ¿se acuerdan que hemos hablado algún rato de el análisis desde el punto de vista de del excedente del consumidor, ¿no ve? Ese excedente del consumidor son ahorros, ¿no? Y las carreteras interurbanas se aplica desde ese enfoque del excedente del consumidor. En cambio, los caminos de acceso rural a nuevas áreas de producción agrícola, para esos casos, se mide también por la venta de productos que genera ese camino, por la mayor venta de productos, ¿no ve? Entonces, en ese caso ya, cuando se trata de ventas, ya ese es el excedente del productor, ya no es del consumidor, del productor, ¿no? Entonces, igual se aplica el análisis costo-beneficio en esos casos de caminos, ya sea interurbano o ya sea de apertura de zonas agrícolas. ¿Se ha entendido? Sí, a lo que entendí es una carretera puede tener ambos análisis, costo-eficiencia para cómo ayuda a los pobladores a transportar más fácil sus productos y costo-beneficio al ahorrar el precio de construcción de una carretera. Pero yo me iba más al término de costo-beneficio ahorrando, porque para una carretera tienes que hacer varias rutas para hacer una, ¿no? Puedes hacerlo por un lado, por otro lado, incluso pasando ríos, creando puentes y
pasan haciendo túneles. El tema es, hay un costo más o menos aproximado de, digamos, 10 kilómetros de carretera de 2 carriles, cuesta 1 millón o algo así. Y para un túnel de unos 30 metros cuesta unos 300.000 dólares, así. O un puente de más o menos, para hacer un cálculo Mm, aproximado de un costo. Ya, está bien, muy buena pregunta porque ese es con el enfoque de eficiencia, ¿no ve? Entonces, la pregunta es, si yo hago un camino, digamos, 1 kilómetro, ¿cuánto es eficiente ese costo? ¿Será 1 millón? ¿Será 100.000? ¿Cuánto es eficiente, no ve? Esa es la pregunta. Ese análisis, les hablo de los años 2001, 2002, se ha hecho ese análisis, ¿ya? Y se ha tomado una base de datos de los proyectos que se han hecho en los últimos 15 años a esa época. Imagínense, de más o menos desde el año 86, ¿no? Hasta 2000 se han tomado los datos. Y con ese análisis estadístico se ha determinado intervalos de confianza, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas épocas los costos eran más estables. Entonces se ha determinado, por decirles, me voy a inventar, ¿ya? La construcción de un camino de tierra en el área rural, en el altiplano, cuesta, esto me estoy inventando, digamos de 200.000 a 250.000. Listo. En ese rango es eficiente. ¿Por qué? Porque eso sale de un análisis estadístico. ¿Ya? Eso sale de un análisis estadístico. No estoy, a mi imaginación, no estoy definiendo. He tomado, para esa época que se ha hecho este análisis, se ha tomado todos los proyectos que se han ejecutado en el país en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, esa era la base histórica. Y se ha determinado este análisis, este intervalo de confianza, ¿no? Y además, con un grado de confianza del 95% era, ¿ya? Entonces, en esas épocas, la evolución de proyectos para caminos tenían que estar en ese rango, ¿ya? Pero, y la norma dice que cada 2 años se debe actualizar. Pero lamentablemente, los futuros gobiernos, 2004, 2005, 2006, ya, del 2006 al 2020, 26, prácticamente nadie se ha preocupado por la normativa, ¿no? Entonces, desde esas épocas nunca más se ha vuelto a hacer eso. Esas veces el pan costaría pues 10 centavos, me imagino, ¿no? Hoy cuesta 80 centavos, ¿no? Esas veces la bolsa de cemento costaba, qué sé yo, 15, 20 pesitos, ¿no? Hoy cuesta 90. Entonces, esos costos que esa época se han determinado, hoy en día ya no se pueden aplicar, ¿ya? O sea que hoy en día no hay un valor así estadístico, oficial, que nos diga 1 kilómetro de carretera debe costar tanto, ¿ya? Entonces, el año 2002 sí se ha hecho, y se ha hecho para el área, digamos, el altiplano, para el valle y para los llanos. Se tenía análisis estadístico y se tenía estos intervalos de confianza para caminos vecinales, para educación, para hospitales, para salud, para viviendas, para proyectos de energía eléctrica, para proyectos de agua potable, para proyectos de saneamiento básico. Se hizo ese trabajo, ¿ya? Pero lamentablemente, como no se ha actualizado, hoy en día no tenemos. Y este, este indicador, este intervalo de confianza, anótense, se llaman parámetros costo-eficiencia. ¿Ya? Esos son los parámetros costo-eficiencia que se aplican a los análisis costo-eficiencia también. ¿Ya? Entonces, hoy en día no hay. Yo puedo decir, ¿no? Mucha, la carretera, digamos, Ruzanavaques y Beralta, 500 kilómetros, me ha costado 500 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto es? A 1 millón, ¿no? Eso se ha terminado de hacer el 2024, 23, por ahí. Pero ¿qué sucede, no? Hoy en día, el 2025 prácticamente no había dólares desde principios, entonces los
precios de los materiales se han encarecido porque los importadores no conseguían dólares para traer del exterior, ¿no ve? Porque cuando vas a comprar a Chile, a Perú, a Brasil, a Europa, a China, a Estados Unidos, a Japón, a cualquier otra parte del mundo, no te cobran pues en bolivianos, te cobran en dólares, o sea que el importador tiene que conseguir dólares de donde sea y tiene que llevar dólares para pagar ahí lo que va a comprar, ¿no? Como no hay dólares, entonces aquí también subían los dólares, entonces todos los precios se han encarecido, al extremo en que el año pasado, el 2025, en agosto, septiembre, prácticamente ya no había dólares y el dólar paralelo llegó a 20 bolivianos, ¿no ve? Entonces, y los precios se han disparado totalmente. Hoy en día, querer hablar de parámetros costo-eficiencia o intervalos de valor, ya sea por kilómetro, por metro cuadrado de construcción, etcétera, no hay, no podemos, no hay. ¿No? O sea, yo puedo decirles, ahora está entre 500, entre $600 el metro cuadrado, ¿no? Hablamos todos los días, está entre 300, entre 400, cerca de 500, así está, decimos, ¿no? Pero no tenemos un análisis oficial, un análisis numérico que me diga esto vale. ¿No? Allá como idea de mi experiencia, recién he construido un camino, sí, pues sale, sí, 1.600.000, ¿no? O tal vez yo he hecho mal, ¿no ve? Será mi imaginación nomás, eso. Entonces no hay un número oficial. Ya, esa es la realidad. ¿Se entiende? Sí, ¿y usar valores de otros países no serviría, aunque estén en dólares? No, porque es otra economía, ¿no? ¿Cuánto cuesta la gasolina, digamos, en el Perú, en el Brasil, en Chile? No, se dispara. 10, Claro, 12, 11 bolivianos está. Y eso afecta al mercado, ¿no? Afecta a su mercado, afecta a todos sus precios. ¿No? Además, en el Perú producen acero, nosotros no producimos nada, cero, ¿no ve? Entonces, obviamente, el precio del acero en el Perú va a ser más barato, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil aventurarse a usar precios de otros países para nuestro medio. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? Ya, ok. Entonces, ese es el análisis costo-eficiencia. Y este análisis costo-eficiencia lo vamos a calcular, como ya no hay beneficios, solamente vamos a trabajar con costos, ¿no? Y esos costos lo vamos a volver costo anual equivalente, CAE, ¿ya? Ese costo anual equivalente. ¿Se acuerdan que cuando hemos calculado en las formas de pago, hemos calculado una cuota fija anual, ¿no ve? Es exactamente esa fórmula, la del costo anual equivalente. Para ese flujo yo calculo un costo anual equivalente con esa fórmula. Y lo puedo dividir entre el número de personas beneficiadas y lo puedo dividir entre el número de kilómetros del camino carretero, lo puedo dividir entre el número de estudiantes, si se trata de escuela, ¿no ve? O si es un proyecto de riego, lo puedo dividir entre el número de hectáreas regadas, ¿no ve? Entonces utiliza el costo anual equivalente por unidad de beneficiario, ¿no ve? Si es persona, si es estudiante, si es camino, si es construcción, será metro cuadrado, si es proyecto agrícola, será hectárea regada, etcétera, ¿no? Entonces por esa unidad hay que dividir ese costo anual equivalente, ¿no? Y en el caso de obras civiles, se puede medir el monto de inversión, digamos, por kilómetro o por metro cuadrado, lo que hacemos normalmente, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer, ¿ya? A ver, ¿qué más dice aquí? El proyecto es viable cuando los valores obtenidos de los parámetros costo-eficiencia, lo que les decía, ese valor que yo consiga, digamos, si voy a hacer una escuela, voy a valorar esos costos y lo voy a dividir entre el número de beneficiarios. Voy a calcular el CAE, lo divido entre el número de beneficiarios y digamos que me sale
digamos, $50 por estudiante para una escuela, ¿no ve? Ese $50 debe estar dentro del intervalo establecido por el órgano rector, ¿ya? Pero el órgano rector no ha hecho nada, no ha actualizado nada. Desde el año 2003 que no actualiza, ¿no ve? Toda esta etapa del gobierno que ha pasado les ha valido, no han actualizado. Y mejor todavía, si no hay nada con qué comparar, mientras más caro hagan los proyectos, nadie les va a decir nada, ¿no ve? Porque si hubiera esos parámetros, el día que han hecho una escuela y les ha salido, digamos, a $1,000 metro cuadrado, alguien podría decir, pero si la norma dice, ¿por qué están pagando 1,000, no ve? Entonces, para evitarse esos líos y a seguir haciendo a su antojo, lo que les ha dado la gana al anterior gobierno, entonces han evitado todo lo que es normativa y lo han anulado, porque el año 2020 estaba actualizando, ya ha actualizado una parte el gobierno de Áñez, pero cuando ha vuelto el MAS, el 21, ha anulado de entradita esa norma, fuera. No queremos norma y lo ha anulado de entradita. Y han continuado con la norma del año 2006. ¿Ya? Entonces, funciona, así es nuestra realidad. Esperemos que este año salga, hasta fin de año, hasta agosto yo creo que va a salir una parte y hasta fin de año va a salir otra parte. ¿Ya? Esperemos que así será. Ok, ¿y quién tiene que sacar esa normativa? El BIPFE, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. Es el órgano rector, dice, del CIFD. ¿Qué es el CIFD? Es el Sistema Estatal de Inversiones y Financiamiento para el Desarrollo. ¿Ya? Así se llama. Lo que antes se llamaba SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública, ahora se llama CIFD, ¿ya? Sistema Estatal de Inversiones y Financiamiento para el Desarrollo, ¿ya? Ok, si no tenemos esos parámetros, bueno, pues ya aplicaremos, si la norma no existe, entonces aplicaremos nomás nuestro criterio lógico, ¿no? De tratar de optimizar los costos, ¿no? Y siempre vamos a tratar de hablar de menor costo, ¿ya? Ok. ¿Qué es el costo social? ¿No? Entonces, cuando hacemos proyectos de inversión pública, hemos dicho que no todos están felices y contentos, ¿no ve? A algunos les beneficia más que a otros y a otros les afecta, ¿no ve? Si yo hago un camino, les decía, y en el camino está mi plantación de florcitas de un floricultor que exporta flores, pucha, el camino le sirve a toda la comunidad que vive ahí abajo porque puede sacar su producción agrícola, pero el que sufre por el polvo que generan los vehículos es el dueño de la plantación de flores, porque el ruido que hace en los vehículos hace espantar a las abejitas que hacen polinizar las flores, ¿no ve? Y el polvo que generan los vehículos afecta a la calidad de las flores. O sea que el floricultor, en cambio, los que más ganan son los agrícolas que explotan sus plantaciones más abajo, ¿no ve? Entonces, de esa forma, unos se benefician y otros disfrutan, ¿no ve? Entonces, ese es el costo social, ¿ya? Entonces, no a todos les cae bien, ¿ya? Dice, entonces, podemos definir el costo social como el costo total que debe pagar la sociedad cuando ocurre un acto de utilizar un recurso, ¿no? Entonces, ese costo total a veces es positivo, a veces es negativo, ¿ya? Porque para algunos lo que está bien puede ser que para otros no esté bien, ¿ya? Entonces, esos son, pero en términos más teóricos, ¿ya? En términos monetarios, siempre vamos a hablar de BAN social o del costo anual equivalente, ¿ya? Igual los beneficios, ¿no ve? Los beneficios son aquellos que aportan al bienestar de la comunidad. En proyectos de inversión pública, el beneficio es el bienestar, ¿no? La sociedad recibe estos beneficios y mejora su bienestar, ¿ya? Ok. ¿A qué se le llaman los beneficios sociales? ¿No? Lo que utilizamos
para la evaluación socioeconómica, ¿no? Entonces hemos dicho, un proyecto de transporte puede generar ingresos monetarios. Si cobro un peaje, genera ingresos monetarios. Si es un municipio, una comunidad pobre, muchas veces colocan su tranquita, ¿no ve? Y claro, y pocos vehículos entran, les sirve poco, pues, ¿no? Muy poco ese ingresito, ¿no? Recientemente he visto que en Tiwanaku habían puesto a la entrada lo que antes no había un cobro, ¿no? Incluso creo que una vez han quemado la tarjeta de cobro que habían hecho. Pero últimamente la gente se ha puesto a cobrar por el ingreso ahí. Ya será para la alcaldía, no sé, pero ya, ese cobra. Esos van a ser los ingresos monetarios. Y puede ser que ese ingreso no sea suficiente para mantener la infraestructura ahí adentro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pero algo es algo, ¿no? Entonces, en proyectos de transporte sí se puede cobrar el peaje como ingreso monetario. Y en proyectos de agua para riego, por ejemplo, los regantes pueden pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque se benefician del riego. Igual los del agua potable, los que reciben el agua potable en las comunidades pueden pagar, sea 2 pesos, 1 peso, 5 pesos, 10 pesos, pero pueden pagar algo, ¿no? Y eso va a ser para ir a cubrir el costo de operación, ¿ya? Y los beneficios sociales, esos van a ser los mayores, ¿no? En proyectos de transporte voy a ahorrar tiempo, menos tiempo de viaje, y voy a ahorrar en mantenimiento de los vehículos, ¿no? El menos costo de operación vehicular, ¿no? Y en proyectos de riego, por ejemplo, tenemos el incremento de la producción, donde antes no había producción, ahora ya hay mucha producción, ¿no ve? He habilitado un área de riego, ¿no? Y por otra parte, la disminución de los costos de producción, ¿no ve? Si antes yo tenía una producción, pues tal vez quizá de muy lejos, a pie tenía que llevar mis semillas, a pie tenía que llevar mis fertilizantes, el acceso era muy difícil, tardaba mucho en llegar hasta esa área de cultivo, ¿no? Entonces, complicado. Pero con el camino, digamos, o con el sistema de riego, voy a tener más producción agrícola. Si le hago camino más a eso, voy a tener más facilidad de acceso, ¿no es cierto? Entonces, al tener más producción agrícola, entonces seguramente van a aumentar mis ingresos, ¿no es cierto? Entonces, y si mejora la producción con el agua de riego, entonces voy a disminuir también los costos de producción, ¿no ve? Va a disminuir mis costos. Ahora, con menos costo, voy a producir más. Y seguramente, inclusive, la calidad va a ser mejor, ¿no es cierto? Entonces, la calidad del producto va a ser mejor. Entonces, esos son los beneficios sociales que generan los proyectos. En algunos casos se pueden medir en términos monetarios, en ese caso se aplica el análisis costo-beneficio, y en algunos casos no se pueden medir en términos monetarios, ¿no? Y en ese caso se aplica el análisis costo-eficiencia, ¿ya? La tasa social de descuento es exactamente el mismo concepto que hemos visto en evaluación privada de proyectos, ¿no? Es el costo de oportunidad. Pero ese costo de oportunidad es para la sociedad ahora. Antes era para el inversionista en el mercado, ¿no? Ahora para la sociedad en todo el país, ¿no? Entonces, esta tasa social de descuento ya es más complicado de calcular. Entonces, para estos casos, el Estado, el BIPFE, emite periódicamente igual la normativa donde nos dice, aplique esta tasa social de descuento para proyectos privados, digo, para proyectos de inversión pública, ¿no? Esta va a ser la tasa social y esta va a ser la tasa privada para proyectos de inversión pública. O sea que me da las dos tasas, para la evaluación privada y para la evaluación económica, ¿ya? Entonces yo ya no tengo que calcular nada. Cuando hablábamos de evaluación privada de proyectos, decíamos que podemos recurrir, ¿no? A cuánto me paga el banco, o puedo entrar a la página web del Banco Central y ahí veo la tasa activa, digamos, ¿no? La mayor tasa. La tasa activa es lo que paga el banco. Perdón, la tasa activa es lo que te cobra el banco y la tasa pasiva es lo que te paga el banco, ¿no? Entonces puedo asumir lo que es la tasa pasiva, la mejor que, que podría optar, ¿no? Esa puede ser mi coste de oportunidad en proyectos privados, pero en proyectos de inversión pública ya me despreocupo de eso y la norma me dice aplique esto para evaluación financiera y aplique este otro para evaluación socioeconómica, ¿ya? Entonces eso ya no se preocupen, ya está. Y como les dije,
el anterior gobierno nos ha dejado con la norma del año 2006 y eso hasta el día de hoy se está utilizando, ¿no? Sabemos que no es real, ya ha cambiado las cosas, pero se está utilizando. Pero también, afortunadamente, justo estos días está en etapa de estudio la actualización de esos parámetros. Por eso pensamos que hasta agosto ya va a estar vigente nuevamente los nuevos parámetros, mejor dicho, las nuevas razones precio-cuenta de eficiencia se llaman, ¿no? Eso ya va a estar vigente hasta agosto, esperemos, ¿ya? Si no hay más problemas. Entonces, ahora sí podemos hablar de precios de mercado y precios sociales, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? La evaluación privada se hace con precios de mercado, la evaluación socioeconómica se hace con precios sociales, ¿no ve? Entonces, ¿qué son los precios de mercado? Todos los precios que están en el mercado para venta, ¿no? El cemento a 90 pesos, el ladrillo en época hasta 2 bolivianos, ¿no ve? Entonces, todos esos son precios de mercado, ¿ya? Pero ¿qué son los precios sociales, no ve? Entonces el precio social lo siente el Estado, ¿no? Nosotros que somos privados no podemos acceder a esos precios, ¿no? Pero ¿por qué lo siente el Estado? Porque el privado cuando compra algo paga impuestos, paga gravámenes aduaneros cuando importa su maquinaria, ¿no ve? Sus materiales, paga eso el privado. Pero el Estado, cuando hace proyectos de inversión pública, si paga todo eso, él también se cobra, porque quien cobra los impuestos es el Estado, ¿no ve? Él también se cobra. Qué macana, ¿no? Si puedo poner a un empresario privado y al Estado lado a lado, los dos importan la misma maquinaria, al privado le va a costar más porque el privado paga impuestos y nadie le devuelve, paga gravámenes aduaneros y nadie le devuelve. En cambio, el Estado, al importar la misma maquinaria, paga impuestos y esos impuestos vuelven al Estado. Paga gravámenes aduaneros y esos gravámenes vuelven al Estado. Al final, haciendo cuentas, al privado le ha costado más que al Estado, ¿no ve? Esas diferencias, esos impuestos, esos gravámenes, se llaman distorsiones de mercado, todo lo que afecta al mercado. Y esas distorsiones son los mercados monopólicos, oligopólicos, los monopsonios, los bonos, el hecho de que el gobierno regale bonos afectan al mercado, ¿no ve? Los impuestos son distorsiones, los subsidios, ¿no ve? El hecho de que el Estado antes nos vendía la gasolina a 3,74 y compraba a 10, a 11, ¿no ve? Esos subsidios son distorsiones de mercado, ¿no? Y otras externalidades, dice, en la producción y en el consumo, ¿no? Y la regulación de precios, aranceles, regulación de servicios públicos, todo lo que hace el Estado también afecta al mercado y todo eso se llama distorsiones. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular el precio social? Hay que sacar esas distorsiones, quitar las distorsiones, ¿ya? Entonces, y eso lo calcula el BIPFE, el órgano rector, ¿no ve? Y ese cálculo lo publica y es de uso y obligación obligatoria de todas las entidades del Estado, ¿ya? Pero eso se está utilizando hoy en día, lo último que se ha hecho el año 2006, ¿ya? Entonces, se está utilizando, eso vamos a ver ahorita, cuáles son esos factores. Aquí está, razones de precio cuenta de eficiencia se llaman RPC, y esto está de septiembre de 2000, ¿ya? Dice, el RPC de la divisa es 1,24. Y cuando la divisa, ¿qué es? La divisa es esa moneda internacional, lo que le cuesta al Estado para importar y cuando vende, ¿no ve? Entonces, también cuando vende en el exterior, cobra también en divisas. En nuestro caso, las divisas son los dólares. Entonces, para todo lo que es materiales importados, por ejemplo, todo lo que se importa, se utiliza el RPC de la divisa 1,24. O sea que en mi presupuesto de obra, yo voy a calcular todos los materiales importados y a eso lo voy a multiplicar por 1,24, ¿ya? Por la divisa. Y también están
la maquinaria, el costo de la maquinaria, todo eso es importado, ¿no? Porque en Bolivia no producimos lamentablemente ni un tornillo, ¿no? Entonces, de la divisa, ¿ya? Ahora, aquí tenemos el RPC de la mano de obra, ¿ya? Hay no calificada rural, no calificada urbana, hay mano de obra calificada, mano de obra semicalificada, ¿no? Todos esos tipos de obra tienen su RPC. Y aquí está. Para el rural es 0,47, para la no calificada urbana es 0,23, para la mano de obra calificada es 1 y para la mano de obra semicalificada es 0,43. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre mano de obra calificada con un certificado de estudio? Ya no digo que sea profesional, pero que al menos tenga un curso técnico. Esa es mano de obra calificada, ¿ya? Y la mano de obra no calificada son todas aquellas personas que pueden ser muy buenos albañiles, pero no tienen ni un certificado técnico, nada. Pero son excelentes, ¿no ve? En la práctica, toda su vida han trabajado, yo conocí muchos maestros, excelentes maestros, pero no tenían ni un solo certificado, ¿no? Entonces, ni modo, pues de acuerdo a la normativa, esos maestros con mucha experiencia siguen siendo no calificados, ¿ya? En cambio, la mano de obra calificada son todos aquellos que cuentan con un certificado de estudio, así sea técnico, pero es certificado al fin, ¿no? Esa es la diferencia. Y lo que es rural y es urbano es de dónde proviene, ¿ya? Entonces, por decirles, la mano de obra rural, hay épocas, en la época de siembra y de cosecha de papa, por ejemplo, que sube su precio, ¿no ve? No hay mano de obra en la zona. Y si te está trabajando en tu obra, te dice, ingeniero, tengo que viajar. No sé por qué, pero tengo que viajar. Y así me despida usted, tengo que viajar. Se va a su pueblo, ya sea cosecha o ya sea siembra, y vuelve, ¿no? Y hasta eso han pasado 15 días, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de las manos de obra, ¿no? La mano de obra urbana normalmente no tiene problemas, pero la mano de obra rural sí, es más selecta. Por eso sus LPC son diferentes, ¿ya? Y lo mismo aquí, tengo la tasa social de descuento. Cuando haga la evaluación social o económica, voy a utilizar 12,67. Pero también dice la norma que tengo que hacer la evaluación financiera, ¿no ve? Y la financiera se hace a precios de mercado. Y para evaluar ese criterio de la evaluación financiera, aquí me da el costo promedio ponderado de capital, que es el 12,81%. Esto ya me lo da la norma. Esto se aplica para proyectos, para evaluación privada de proyectos, ¿no? Y para la evaluación socioeconómica se aplica el 12,67. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplito bien simple. ¿Ya? Este es un ejercicio de proyecto agrícola, proyecto de riego de 25 hectáreas que beneficia a 28 familias, ¿no? Está en el departamento del Beni, ¿ya? Entonces dice la evaluación privada. Este tipo de proyectos generan beneficios, ¿no ve? Porque voy a vender esa producción agrícola, voy a vender. Y el estudio me dice que cada año voy a recibir 90,000, digamos que son bolivianos, ¿ya? 90,000 bolivianos cada año. Eso va a ser mis ingresos. Luego tengo, esos son mis beneficios, ¿no ve? Y luego dice valor de salvamento de los activos. Seguramente voy a comprar algún activo, pues costo de inversión para tener mis activos, ¿no? Esos activos pueden ser alguna maquinaria, etcétera. Esos activos al final los voy a vender y mi retorno va a ser 8,000 bolivianitos, ¿ya? Dentro de los costos de inversión voy a tener materiales importados. Fíjense esto, compra de maquinaria, materiales locales, mano de obra calificada, mano de obra no calificada rural, todo eso puedo tener dentro de mi presupuesto, ¿no ve? Pero
¿cómo obtengo esto? Porque yo en mi presupuesto de obra tengo metros cuadrados de losa, metros cúbicos de vigas, tengo metros cuadrados de piso, metros cuadrados de tapicería, metros cuadrados de estructura de cubierta, todo eso tengo, ¿no ve? Entonces, esos presupuestos de obra, yo tengo que discretizarlos y tengo que dividirlos en cuánto de eso corresponde a materiales importados, cuánto de eso corresponde a compra de maquinaria, cuánto de eso corresponde a materiales locales, ¿no? Para eso hay que utilizar un software, ¿no? Entonces, todos los que conocen el Quark, digamos, para hacer análisis de precios unitarios, el Quark te puede sacar un reporte para disgregar tu proyecto, ya sean materiales locales, materiales importados, en maquinaria, en mano de obra, te discretiza el Quark, ¿ya? O sea que es importante ya aquí, a partir de aquí, utilizar un software para una base de datos, ¿ya? Ok, esos son mis costos de inversión, ¿no? Estos costos en un proyecto de agrícola, riego, puede ser la obra de toma, la obra de aducción, los canales de riego, si tiene aguas de agua, todo eso es los costos de inversión, ¿ya? Los costos de operación, si se fijan, a partir del año 1 ya hay costos de operación, ya no hay costos de inversión. ¿Por qué? Porque las inversiones siempre se hacen en el año 0. Pues a partir del año 1 tengo costos de operación y para eso están los materiales locales, la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada urbana, ¿no? Eso se ha valorizado en el proyecto y con estos montos, 2.000, 6.000 y 12.000 cada año, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en este caso? Lo único que hago es ingresos positivos, costos negativos, ¿no? Hago la diferencia, tengo el flujo de fondos de los totales y ese también la diferencia va a ser mi flujo de fondos neto, ¿no? Aquí mi flujo de fondos neto es menos 79.500, que es inversión, ¿no ve? 70.000 para el año 1, 70.000 el 2, 70.000 el 3, 70.000 el 4 y 78.000 el año 5. Este proyecto dura 5 años. Ese es mi flujo de caja, calculo mi BAN. Ahora sí, aquí está la clave. La norma dice, el reglamento básico de preinversión dice, haga la evaluación financiera. Esta es la evaluación financiera. Lo que está aquí a la izquierda, donde dice evaluación privada o financiera, esta es la evaluación financiera, a la izquierda, ¿no? Luego, a la derecha dice, haga la evaluación socioeconómica del mismo flujo. Entonces, todos estos que son costos, los tengo que multiplicar por una RPC. La razón, precio cuenta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos dicho? Para materiales importados, el RPC de la divisa, ¿no ve? Aquí está, materiales importados, el RPC de la divisa es 1.24. Pero por aquí en los beneficios, dice ingresos por ventas, valor de salvamento de activos. En este caso, en los ingresos y ventas, yo los voy a recibir como vendedor, yo voy a recibir, ¿no ve? Digo, como dueño del proyecto, yo voy a vender y voy a recibir. Entonces, en este caso, mi RPC es 1, porque no me está afectando, es 1, ¿ya? En cambio, para los costos, los RPCs, esto que hemos visto aquí atrás, esta parte, razón, precio, cuenta de eficiencia, se aplica a los costos. Aquí están los costos. A no ser que mi proyecto sea de exportación. Si yo estuviera exportando y vendiendo esto todo en el exterior, aquí le pondría 1.24. Pero como voy a vender en mi propio país, aquí adentro, para el consumo local, mi RPC es 1 nada más. ¿Ya? Pero si fuese de exportación y esto vendiera en el exterior, aquí le pondría 1.24, lo que es el RPC de la divisa, ¿ya? Entonces, para materiales importados, el RPC de la divisa es 1.24. Compra de maquinaria igual, lo que no producimos aquí y viene del exterior, eso es importado, ¿no ve? Igual, la maquinaria 1.24. Materiales locales, dice que aquí en el medio, nuestro medio, voy a comprar locales. ¿Qué materiales serán? Pues, ¿no? Arena, grava, cemento, eso será, ¿ya? Entonces, materiales locales, 15.000.
Y su RPC es 1, porque aquí no hay para materiales locales, ¿no ve? ¿Dónde dice materiales locales? No hay. Solo hay para RPC de cuenta de eficiencia de la divisa, ¿no ve? Esto es para materiales importados. Solo para importados es este 1.24. Y después no hay más para materiales locales, ¿ya? Entonces, cuando no hay, se coloca 1. Aquí está 1, ¿ya? En los costos, compra de maquinaria, como no es local, es importado 1.24. Los materiales locales es 1. Mano de obra calificada, me voy a la tabla, aquí busco mano de obra no calificada, ¿no ve? Pero aquí, ¿qué dice? A ver, dice mano de obra no calificada rural, dice. Rural, aquí está. 0.47, es su EPC. Y coloco aquí 0.47. ¿Para qué? Para transformar estos costos que a la izquierda están en precios de mercado, aplicando los RPCs de la norma, se vuelven precios sociales o precios económicos que están a la derecha. ¿Ya? Entonces, esos son los precios sociales. Lo único que hay que hacer es multiplicar los presupuestos de costos por los RPCs. ¿Ya? Para costo de operación tenemos materiales locales. Como no hay materiales locales aquí en esta norma, no dice en ninguna parte material local, entonces lo que no dice, asumo 1. Aquí está 1, aquí dice material local 1. ¿No? Igual para ingresos por ventas, ¿no? Como no decía cuánto es el RPC para ingresos por ventas, pues igual asumo 1. Igual por la venta de activos al final del proyecto, igual asumo 1, ¿ya? Luego dice mano de obra calificada, ¿no? Busco aquí mano de obra calificada y es 1. Es el mismo valor entonces, ¿no? Coloco aquí 1. Luego dice mano de obra no calificada urbana. Me voy a la tabla, busco mano de obra no calificada 0.23. Ese va a ser mi LPC 0.23. Entonces luego, tal cual está el flujo, multiplico por el LPC que está en esa columnita y voy a tener el flujo de fondos a precios sociales. ¿Por qué? Porque ya está afectado por estos LPCs. ¿Ya? Estos LPCs corrigen las distorsiones de mercado. ¿Ya? Entonces, como ya está corregido, aquí estaríamos trabajando a precios sociales. ¿Ya? Ok, entonces hago exactamente el mismo tratamiento. Ahora, ¿qué dice aquí? La norma dice, cuando es evaluación privada financiera o financiera privada, ¿qué dice la norma? Para el privado dice, aplique el costo promedio ponderado de capital, que es 12.81. Entonces me voy aquí, para este lado que es evaluación privada, utilizo 12.81%. Aquí está el BAN al 12.81%. Sale 172.230. Ese es el beneficio en términos financieros del proyecto, ¿no? Ahora, este valor tendría que tener la capacidad de poder pagar el proyecto, ¿no? Esta rentabilidad tendría que considerar el pago del mantenimiento, ¿no ve? Ya. Y a la izquierda también puedo calcular el costo de inversión por hectárea, ¿no ve? Hemos dicho que eran 25 hectáreas. Entonces, lo único que hago es dividir el costo de inversión, el costo de inversión es 79.500, dividido entre el número de hectáreas, que son 25. Y eso me da a 3.180. ¿Ya? Ahora vámonos al cuadro de la derecha y ahí está la evaluación socioeconómica RPC. Entonces, todos esos valores ya están a términos reales, digamos, a precios sociales, o también se llama precios real, se llama, porque no considera las distorsiones. ¿Ya? Entonces, este flujo de la derecha que está a precios sociales, igual puedo calcular el BAN, y el BAN es, pero ya aquí tengo que tener una tasa de descuento, ¿no ve?
y me dice que la tasa de descuento es 12.67. ¿De dónde sale eso? De aquí, de la norma. Aquí en la última línea dice tasa social de descuento. Utilice 12.67. ¿Listo? Entonces, con esa tasa de descuento, yo voy a calcular el BAN económico. Fíjense que en la evaluación privada la tasa de descuento es 12.81%, ¿no ven? En cambio, en la evaluación socioeconómica la tasa es 12.67%. ¿Ya? Esa es la tasa. Esas son las diferencias, ¿no? Entonces, como este proyecto es de análisis costo-beneficio, ¿por qué? Porque aquí arriba hay beneficios en términos monetarios, entonces es análisis costo-beneficio. En este caso, me es suficiente calcular el BAN. BAN positivo, proyecto rentable, ¿no ve? Pero vamos a calcular, porque también, como tengo datos de número de hectáreas regadas y 25 familias beneficiadas, puedo calcular el CAE, el costo no equivalente. Para eso voy a utilizar el flujo de costos nada más. El flujo de costos es este segundo miembro, ¿no ve? Arriba tenemos el flujo de ingresos y aquí abajo el flujo de costos. Entonces, para este flujo de costos, voy a calcular primero su flujo, que está aquí abajo en la línea negrita, y eh, voy a calcular el BAN, perdón, el costo anual equivalente, porque todos son costos, ¿no? El costo anual equivalente voy a calcular, ¿ya? Y haciendo cálculos, ustedes van a verificar esto, aquí sale 34.708. Ese CAE, que significa un costo promedio para cada año, ¿no ve? Ese CAE lo divido, digamos, entre el número de hectáreas, ¿no ve? CAE por hectárea es 1.388. Eso me cuesta realmente al país. Ya, eso me cuesta realmente. ¿Por qué? Porque estos precios sociales hemos dicho que son sin distorsiones, ¿no ve? Le hemos quitado todas las distorsiones y es el precio real para el país. ¿Ya? Entonces de ahí saco el costo anual equivalente y lo divido entre el número de hectáreas y de esa forma tengo el costo por hectárea, 1.388. Luego ese mismo CAE lo divido entre la, la cantidad de familias que hay. Tenemos 28 familias y resulta que sale 2.839 bolivianos por familia. De esa forma yo puedo hacer la evaluación privada o financiera de un proyecto de inversión pública. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bien, ahora podemos hacer un proyecto muy similar, pero este es un proyecto bajo el criterio costo-eficiencia. Fíjense, en el proyecto costo-eficiencia no se tiene ingresos o no se tiene beneficios, ¿ya? Directamente no hay esos beneficios. Entonces, agua potable. Esos proyectos no se pueden medir sus beneficios en términos monetarios. O sea que aquí arriba, a la izquierda, aquí arribita, ya no hay beneficios, ya no hay ingresos. A partir de este instante, solo vamos a trabajar con costos, ¿ya? Entonces, cuando es igualito hacemos costos de inversión y costos de operación. Igual que en el anterior caso, voy a discretizar del presupuesto de obra, voy a discretizar los materiales importados, los materiales locales, la mano de obra calificada, urbana y rural, la mano de obra no calificada, etcétera, ¿no ve? Y los costos de operación también, ¿no? Aquí tenemos personal administrativo, los costos de operación, personal de docencia, eh, perdón, este es personal docente, igual la mano de obra no calana y los servicios que van a necesitar, etcétera. Todo esto está valorado, este flujo, ¿no? Esto sale del estudio.
ya, del estudio que se ha elaborado, del estudio de preinversión. Igual, para la evaluación financiera privada, que va a estar a la derecha, utilizamos lo que dice la normativa, costo de oportunidad ponderado de capital, 12.81, ¿verdad? Por ciento. A esa tasa lo voy a descontar, me vengo aquí, valor actual de costos, porque ya no son netos, ya no hay netos, ¿no? Porque son costos. Descontados al 12.81%, me sale 1.102.000, ¿no? Ese es mi ban privado, ¿no? Mi CAE privado, igual puedo aplicar la misma formulita, ya sea privado o ya sea un energúmeno, ¿ves? Bien, entonces puedo calcular el CAE. El CAE a base del BAC y me sale 312.000. Ya, ese es mi CAE. Y el CAE por alumno, aquí en el planteamiento del problema, me dice que hay eh, por ver, me dice la cantidad de alumnos. Tengo 1.200 metros cuadrados construidos, tengo equipamiento y un programa operativo por 5 años, el número de estudiantes son 800, el terreno disponible es de 400 metros cuadrados, hay edificaciones por 1.200 metros cuadrados, en los campos deportivos igual, áreas recreacionales, tenemos un, eh, ¿qué más tiene este? Todos los componentes, ¿no ven? Entonces yo puedo calcular, dice, costo por alumno, ¿no? Entonces, aquí me sale un costo por alumno de 390, ¿no? Y ahí está, 800, el número de estudiantes es 800. Entonces, si divido el me va a salir 390, sería costo por alumno, ¿no? 800 alumnos son los estudiantes beneficiados, ¿no? El costo por metro cuadrado, aquí me dice que he construido 1.200 metros cuadrados, ¿no? Pues divido el CAE, 312.000 entre 1.200 y me sale 260. Estos indicadores yo podría comparar con el intervalo de confianza, ¿no ve? Lo que hemos hablado hace rato. Ahí lo dejo, no puedo hacer nada más, ¿ya? Lamentablemente así hay que dejarlo porque no hay más que hacer. La norma no se ha actualizado todavía, ¿no? Bien, ahora, como todo lo de la izquierda está a precios de mercado, todo lo de la derecha va a estar a precios sociales. Y para convertir de precios de mercado a precios sociales, hay que multiplicar por el RPC. Igual, para la construcción, para la obra, el RPC de aquí está materiales importados, su RPC es 1.24, ¿ya? Materiales locales es 1, ¿no? Materiales, perdón, mano de obra calificada también es 1 y mano de obra no calificada rural 0.47, ¿no? Aquí está. Entonces, cada uno de estos valores multiplico por el RPC y tengo la evaluación socioeconómica, ¿ya? Igual, en ambos casos tengo mis flujos de fondos, a cada flujo hay que aplicar el RPC, digo, primero la normativa, ¿no ve? El reglamento básico de preinversión, ¿no? Aplicamos la normativa, calculamos el BAN, en este caso ya no hay BAN, solo hay BAC, ¿no ve? Puro costos. Pero como ya está afectado por los RPC, entonces significa que este flujo ya es directo de la mano de obra, digo, de otra persona, ¿no ve? De estos costos ya son a precios sociales, ¿no ve? Multiplico el precio de mercado por RPC y a la derecha tengo precios sociales, ¿no? Calculo el BAN, aquí me sale 858.000, calculo el CAE con esta misma formulita que está aquí y me sale 242.000
y puedo hacer la misma comparación KE por alumno y KE por metro cuadrado, ¿no? Estos valores tendrían que estar en la actualización de la normativa. Cuando se actualizan los RPCs, estos RPCs, seguramente vamos a poder calcular nuevamente. Y cuando tengamos, además del RPC, cuando tengamos las razones precio, cuando tengamos los parámetros costo-eficiencia, los PCE, ¿no? Cuando tengamos los parámetros costo-eficiencia o los intervalos de confianza, vamos a poder decir si estos valores, cae por alumno, cae por metro cuadrado, a precios sociales, vamos a poder decir si caen o no. Si está así, entonces que casi igual que el 95% de los proyectos. Entonces, en ese caso, sí, sí se puede aplicar, sí se podría aplicar si es que tuviera aquí un intervalo de confianza que me diga, debe estar entre mínimo, digamos, qué sé yo, 280 y máximo 320. Si fuese así, este valor cae dentro de ese intervalo, ¿no ve? Ah, entonces está perfecto mi proyecto, ¿ya? Pero si se sale del intervalo, entonces ya no tiene sentido. Hay que optimizar costos, hay que hacer eficiente, ¿no? Entonces hay que reformular. En algún caso se debe poder reajustar el presupuesto, bajar costos, hasta que sea rentable ese proyecto. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Eddie Wilson Chirinos. Chirinos Escobar, Eddie Wilson. Mildred Ramos Hayasi. Nadie. Fabiola López. Bueno, no está en la lista. A ver, Gladys Lizarro, Portugal. No está Gladys. Nilda Sir Paticona. No está Nilda. ¿He entendido, Nilda? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Está bien, o sea, lo importante es hacer numéricamente, ¿ya? Por eso están aquí esos ejercicios. Ustedes van a hacer, van a reproducir estos valores y se van a dar cuenta del manejo de los LPCs, se van a dar cuenta de qué es el precio de mercado y qué es el precio social, ¿ya? Lo mismo con las tasas del costo promedio ponderado de capital o la tasa privada, va a ser para este caso, y la tasa social de descuento, ¿no ve? En ambos casos, ¿ya? Ustedes van a poder calcular el costo anual equivalente económico y el costo anual equivalente a precios de mercado también, ¿lo ve? Entonces, estos son ejercicios típicos, son, ¿no? Para ejercitar y se puede entender exactamente cómo funciona la evaluación privada y la evaluación socioeconómica, ¿ya? Y nuevamente hay dos criterios, el análisis costo-beneficio, que está acá, y el siguiente ejercicio es el análisis costo-eficiencia, ¿ya? El costo-beneficio en aquellos proyectos donde tienen este componente, beneficios o ingresos. Hay esto, ¿no ve? En ese caso, costo-beneficio.
pero en el análisis costo-eficiencia, aquí ya no hay beneficios monetarios, ya no hay ingresos, pucha, qué grave, ¿no ve? Ya no hay. ¿Qué tenemos? Solo costos. En ese caso, solamente vamos a optimizar estos costos. Todos los costos se optimizan. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes? María René Blake. Sí, sí, buenas noches. ¿Se entiende, María René? Sí, sí, se entiende. Ya. Ok, jóvenes, entonces ahora sí yo les voy a poder poner una práctica para sintetizar lo que es la evaluación de proyectos de inversión pública. Y el día sábado vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Pero para eso ustedes ya tienen que practicar, tienen que saber qué estamos haciendo, ¿ya? Entonces, vuelvan a hacer estos dos ejercicios que están aquí en la presentación. Esto está por si acaso en el Classroom, ¿ya? Nilda, vas a verificar, por favor, porque he subido esto al Classroom y espero que todos puedan acceder. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, hagan este ejercicio para que puedan entender y el día sábado vamos a hacer otro tipo de ejercicios, ¿ya? Y ahí yo creo que les va a quedar la figura más clara. Y la siguiente semana también vamos a hacer ejercicios. Yo creo que con eso ya estamos completos. ¿Ya? ¿Se entienden todos jóvenes, no? Resuelvan estos ejercicios y aparte yo voy a poner ya una práctica y con eso ya van a estar listos para ir al examen. ¿Ya? Ok, ok, jóvenes. Entonces, ¿hay alguna pregunta más antes de terminar nuestra clase? Eh, claro, hemos dicho, ¿no? Ya no la siguiente semana, ¿no? Porque tienen exámenes ya. Entonces, este sábado, yo creo que vamos a hacer casi las 3 horas va a ser. Tampoco va a ser muy complicado, ¿no ven? No va a ser muy complicado. Vamos a hacer ejercicios numéricos. Ustedes van a calcular estos valores, me van a ayudar a calcular el flujo de fondos, el BAN, el costo anual equivalente y el costo anual equivalente por alumno, por familia, por kilómetro, por metro cuadrado. Eso me van a ayudar a calcular. ¿Ya? Entonces, no va a ser tan complicado, pero igual, este sábado yo creo que máximo va a ser hasta las 11:30, más o menos. ¿Ya? ¿Ok? Pero el sábado hemos dicho en la noche, ¿no? En la noche tiene que ser nuestra clase. Ah, o quieren hacerlo no, me imagino que deben tener otra clase en la mañana, ¿no? En la noche nomás pasaremos. Yo creo que va a ser de 8:30 o empezaremos más antes. A las 8 podemos empezar y nos quedamos hasta las 9:30, 10:30. Hasta las 10:30 nos vamos a quedar, máximo, en la noche. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Alguien tiene algún inconveniente? Dije, ¿cómo dijo? Las clases de mañana normales, ¿no? Y una clase El más sábado, todavía. el sábado. Ah, Mañana ya. es viernes, ¿no? Sí, El sí, sí, el sábado. sábado. Sí, desde las 8 de la noche hasta las 10:30 va a ser, ¿ya? Y con eso terminaremos todo. Sí, con eso terminaríamos la materia y nos estaríamos viendo el subsiguiente sábado para el examen. Y esa clase, la última, vamos a hacer ejercicios tipo examen. Sí, todo va a ser con ejercicios. Ya, hija. ¿Ok? Ok, jóvenes, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos el sábado que viene.
a las 8 de la noche. Ok, entonces, bueno, que descansen, jóvenes, que descansen y les voy a poner, yo creo que en un par de horas van a tener la práctica, una práctica en el Classroom, ¿ya? Ok, buenas noches, jóvenes, hasta el sábado. Buenas noches, Inge, hasta luego.